Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Bien, en este día domingo, segundo día del mes de febrero, venimos pues con este servicio, pero antes vamos a cantar lo que es esta alabanza que dice: Te lo amo, oh Dios. Dice así: Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos dice perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. Aleluya, te adoramos, bendito Jesús. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llena de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Jesús. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombra o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me dan. Por eso constante le sigo, porque él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, y es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, por ti. Amén, gloria a Dios, aleluya, porque bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él, hoy tenemos la oportunidad de la vida eterna, y esa es la razón por la cual le adoramos, le bendecimos, y de hecho estamos felices por la oportunidad, porque ha perdonado nuestros pecados. Bien, en esta hora venimos en el libro de Zacarías y vamos a ver, bueno, de hecho Zacarías en todo este libro nos muestra las visiones que él tiene. Y en esta hora vamos a ver la visión que tiene en el capítulo 5, del versículo 5 al 11. Zacarías, capítulo 5, del versículo 5 al 11. Vamos a ver qué es la visión que él está viendo ahora en estos versículos. Dice así la palabra de Dios: tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Dice el capítulo 5:
Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por esta mañana. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias también porque tengo la oportunidad de presentarme ante ti para pedirte perdón por mis faltas, por mis pecados, por mis errores, por mis malas decisiones o por mis malos deseos o pensamientos. Padre Santo, en tus manos me deposito para que seas tú, por favor, hablando a través de mis labios, Señor, a todos aquellos que tengan a bien poder escuchar esta enseñanza que ahora nos das a través de este capítulo 5 de Zacarías, versículo del 5 al 11, para que podamos aprender qué es lo que tú nos estás mostrando en esta parte. Asimismo, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y también, Señor, ruego por cada una de las familias que representamos, en donde quiera que se encuentren, que los guardes, que los protejas, que los bendiga. Así, Señor, que en el hueco de tu mano los depositamos, y que seas tú, por favor, obrando en sus vidas, en su salud, en sus problemas, en sus situaciones, como también en sus necesidades. Así que desde ya, Señor, pues nos depositamos en el hueco de tu mano, y sé tú, a través del poder del Espíritu Santo, instruyendo nuestra mente y nuestro corazón, y también nos ayudes a entender esta palabra, y al mismo tiempo, Señor, que no sea sabiduría humana la que hable, sino que sea la sabiduría que viene de lo alto, la cual, Señor, iluminará mi mente para que mis labios puedan hablar como corresponda, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a tratar de estudiar, de entender lo que quiere decir esta porción, porque vamos a decir de que estos son a veces de los versículos que no fácilmente los podemos entender, porque si los vemos bajo un sentido literal, nos damos cuenta que hay ciertas partes en estos versículos que son difíciles de entender, pero con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo podemos poder entender esta palabra. Y es que también vamos a leer lo que es el lenguaje actual, porque en esta Biblia vamos a encontrar que el lenguaje que está escrito en la Valera pues es más comprensible en esta otra versión, porque dice el versículo 5: luego salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: fíjate en eso que aparece ahora. Le pregunté: ¿qué es eso? Él me contestó: es una medida, es la medida del pecado de los que viven en el país. Aquí encontramos unas palabras, y podríamos decir que el efa es una medida. Y que, bueno, primero tenemos que recordar que Israel venía del cautiverio de Babilonia. Israel, quiérase o no, es como cuando uno va de un lugar a otro o va a un país. Y recordemos
que esta era la consecuencia del cautiverio de Babilonia, del cautiverio al cual Israel había ido a Babilonia, fue por la falta de confianza en el Señor, fue por la rebeldía en el Señor, o sea, fue por causa de no haber obedecido su palabra. Esa es la razón por la cual el Señor pues mandó al ejército babilónico que vinieran a conquistar o a reprender, ¿verdad?, y destruir a Israel y llevarse pues a los cautivos para ahí. Entonces Israel tuvo que llegar a ese lugar, ser prisionero, ser cautivo, ser esclavo, y de hecho pues también aprendió de la religión de ahí, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual ahora nosotros vemos que el Señor dice: este es el pecado, esta es la iniquidad que hay ahora en Israel, porque adoptaron su religiosidad, y eso los contaminó. Entonces ahora vamos a decir que esta parte que estamos viendo, es más, en todo el libro de Zacarías, estamos viendo que el Señor quiere purificar a su pueblo, quiere alejar toda iniquidad de parte de ellos, y por lo tanto ahora pues en esta visión está hablando claramente el profeta que el pecado, la iniquidad que ellos traían de Babilonia, con la cual ellos habían sido contaminados, e incluso para los estudiosos también pues el efa, como es una medida en la cual se puede medir líquido, ¿verdad? Aunque unos dicen granos, pero también porque lo ven como una canasta. Sin embargo, aquí el efa, al buscar la definición de un efa, nos damos cuenta que es una medida para medir líquido. Y eso en Egipto o en Babilonia, pues esto tenía una capacidad de 37 litros. Entonces, esto simbolizaba el comercio. Y vamos a decir de que también Israel posiblemente estaba más enfrascado en el comercio, en lo material, en la manera de cómo alcanzar ganancias, pero no estaba interesado en lo espiritual, igual que hoy, que en alguna medida la iglesia no está interesada en lo espiritual, sino que más bien en lo material. ¿Por qué? Porque varios pues les gusta predicar lo que es de la prosperidad, y se nos olvida muchas veces que lo más importante para nosotros es lo espiritual. Bien, entonces bajo este sentido nos damos cuenta que ahora el efa es una medida, ¿verdad? E incluso pues dentro de las medidas, como el Señor dice que tienen que dar que la medida tiene que ser correcta, tiene que ser cabal, que no tiene que faltarse nada, y entonces pues posiblemente ahí podría estar la trampa, ¿verdad? Entonces todo esto, vamos a decir, estaba contaminando, había traído la contaminación de Babilonia hasta la tierra de Israel, y ahora el Señor pues le está diciendo que este es el pecado que hay en su pueblo, como el pecado que puede haber en toda la iglesia, como el pecado que puede haber en el mundo. Entonces el Señor ahora está pues diciéndole cuál es el problema, cuál es la situación por la cual ellos pueden ser castigados. Entonces, ahora cuando dice el 6, ¿a qué le preguntó? ¿Qué es esto? Él le contestó: es la medida del pecado de los que viven en el país, o sea, a los israelitas. Y por eso decía que también el Señor, esta palabra, si la vemos bajo un punto de vista espiritual, la podemos aplicar a la vista. ¿Cuál es el pecado que ahora está asediando en la iglesia? ¿Cuál es el problema? Bueno, o podríamos decirlo más claro: ¿por qué en la iglesia se ha permitido que muchas veces la influencia del mundo venga dentro de ella? Y esa influencia es la que está haciendo que el hermano, que la hermana, o que los que nos congregamos o los que creemos en Jesús, muchas veces seamos contaminados con las costumbres o con las ideas del mundo. Y podríamos hablar de la tradición o de las costumbres que muchas veces religiosamente se practican en todos los lugares, que ahora también se están practicando dentro de la iglesia. Ahora, dice el versículo 7. Bueno, como dije, todo esto es un simbolismo de lo que Zacarías está viendo en lo que es el efa respecto al pecado, a la iniquidad
que hay dentro del pueblo, y vamos a decirlo, lo que hay dentro del pueblo también habla de las iglesias. Ahora dice el 7, y aquí levanté la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio del efa. Y él le dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa y la echó y le echó la masa de plomo en la boca del efa. Bueno, entonces aquí podemos ver que en el versículo 7 y 8 estamos viendo una figura de una mujer. Estamos viendo que hay algo que ahí está siendo retenida, hay algo que la están, digamos así, no tiene una completa libertad como para poder salir y hacer lo que quiera, ¿no? Sino que está, por eso dice, miré otra vez, dice, y vi aparecer, la medida estaba cubierta con una tapa de plomo en la versión actual, y fue levantada la tapa y ahí había una mujer sentada dentro de la medida. Me dijo el ángel, esa mujer es la maldad, y la empujó adentro de la medida y le cerró con la tapa de plomo. Mire, aquí hay algo bien importante que vamos a explicar, porque la verdad del caso es de que la rebelión contra Dios, contra nuestro Padre Celestial, comienza desde Génesis capítulo 10, en donde, del 10 y el 11, en donde surge o aparece la figura de este hombre llamado Nimrod, que fue el primer rey, y que él, aunque la Biblia no lo dice, pero cuando vamos a buscar dentro de la historia religiosa, nos damos cuenta que su mujer, Semiramis, bueno, después de que muere Nimrod, queda al mando del reino Semiramis. E incluso en el capítulo 11 aparece que el hombre quiso construir, o sea, este rey mandó a construir la torre de Babel y quería llegar hasta el cielo. O sea, en otras palabras, vamos a decir, como Satanás quiso llegar hasta más arriba del trono de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a decir que el hombre, por sus propios méritos, también quería estar presente o a la par de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual el Señor viene, baja, observa y dice, no, estos como hablan un mismo idioma y tienen el mismo pensamiento, entonces van a construir la obra, no se van a detener en hacerlo. Entonces por eso es que esa parte de Babilonia, pues la Torre de Babel, se le entiende como la confusión de las lenguas. Entonces desde ahí, aparte de ese rey, pues aparte de ese rey, también era un opositor a nuestro Padre Celestial. Entonces desde ahí comienza. Ahora, podemos entender también la otra parte. Cuando estamos hablando aquí de la iniquidad, o sea, recordemos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, aparece que Babilonia es el centro religioso, que Babilonia se reconoce como la gran ramera. Se le conoce como la que vino a contaminar todo el mundo con todo sistema religioso. Entonces, por eso es que esta mujer que aparece en el Efa, la primera mujer, está simbolizando la maldad religiosa o la iniquidad religiosa de Babilonia. Porque así como Israel sale de Babilonia, va para después de su cautiverio, después de 70 años de cautiverio, sale y viene de regreso para su tierra, ahora Israel se había contaminado y el Señor ahora está tratando de limpiarlo, de purificarlo, está tratando la manera de que Israel vuelva a sus raíces bíblicas, vuelva a la palabra de Dios, como también el hombre hoy en día. Cuando nosotros estábamos en el mundo, practicábamos toda clase de maldad religiosa. Muchos se nos enseñó que teníamos que creer en los brujos, cosa que la cual la Biblia es contraria a esas prácticas.
Pero nosotros estábamos contaminados en el mundo, todo el mundo estaba contaminado, o está contaminado, de la religiosidad que está contaminando toda la tierra, o ha contaminado toda la tierra. O sea, en otras palabras, ha contaminado toda la mente del hombre, especialmente el incrédulo. Por eso muchas personas no vienen a los pies de Cristo, porque ellos creen en la maldad religiosa. Ellos creen de que a través de ello se puede alcanzar la salvación, pero la Biblia nos explica todo lo contrario. Entonces, por eso está representando en estos versículos 7 y 8, está representando ¿a quién? A la maldad religiosa, de donde vino todo ese sistema religioso que ahora se conoce y que ha contaminado el mundo. Y digo, lo ha contaminado porque esa es la oposición que hay para con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, pues esta mujer, ¿verdad?, es la que representa toda la maldad religiosa y que viene de parte de Babilonia. Y podríamos entender que de ahí viene la idolatría y la corrupción espiritual. Y a menudo simboliza pues como una mujer de Apocalipsis en el capítulo 17, versículo 3, con el dragón y la gran ramera, lo que estaba diciendo. El hecho de que la mujer esté encerrada en el efa también, esto significa, con esa tapa de plomo, eso significa que la maldad hoy en día no tiene la libertad tan abierta, ¿verdad?, como para contaminar completamente al hombre. Porque muchos de nosotros que ya salimos de esa contaminación, ahora creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en el Evangelio, creemos en todas las promesas que la palabra nos enseña. Entonces, esa es la parte, vamos a decir que por eso, así como que aparezca también el anticristo, dice, hay alguien que lo detiene. O sea, la maldad o el mal que viene en contra del mundo, hay algo que lo detiene, y eso es el poder del Espíritu Santo y la oración de todos los que hemos creído en Cristo. Entonces, hay una oposición a la maldad, que no es una oposición total, pero por lo menos la iglesia evangélica está tratando de hablar y de poder llegar al entendimiento que nosotros debemos de tener una purificación completa. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu deben de estar conectados con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a leer del versículo 9 y 10, lo vamos a leer en la versión actual. Miré otra vez y vi aparecer dos mujeres, tenían alas y el viento las impulsaba. Eran alas como de cigüeña y llevaban la medida por los aires. Y dice el 10. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan esa medida? Y él me contestó, el 10 y el 11. Van a construirle un templo en Babilonia. Cuando ya esté terminado el templo, la instalarán ahí sobre un pedestal. O sea, lo que hablábamos de la idolatría. Esta mujer ha sido idolatrada a tal grado que en Jeremías se le conoce, hablando de la mujer esta, Semiramis, porque ella es la que indujo a toda la nación después del rey. O sea, estamos hablando de donde proceden pues asirios, Siria, bueno, todo el mundo incrédulo que ahora está en contra de Israel. Entonces, desde ella, por eso es tipificada como una mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer Semiramis, que es la madre de Tamuz, y que ella también hace ver y dice que como nació en un tronco podrido, dentro de según el relato histórico, este hijo también fue muerto fue muerto también y quedó en un tronco. Ahí lo dejaron asesinado. Viene y al año van y ven que hay un palo de pino, y por eso es
que de ahí sale la adoración al árbol del pino, lo que se puede ver ahora como el árbol de Navidad, que religiosamente se celebra, y lamentablemente muchas iglesias han sido contaminados con eso, porque ponen, y no digamos los evangélicos, los que decimos ser evangélicos, que muchos en esa época hasta nos tomamos fotografía, nos andamos procurando comprar el montón de adornos, y todo eso simboliza que estaban celebrando el nacimiento de Tamuz, el renacimiento de Tamuz. Entonces, cuando ponían el árbol y todos esos adornos, estaba simbolizando la alegría porque había resurgido de nuevo un nuevo líder, pero era un nuevo líder religioso, y eso es lo que fue adoptado en la iglesia romana, ¿verdad?, que hasta hoy persevera, en donde la han adjudicado como a la madre de Jesús. Pero Jesús en esa época todavía no había nacido, no se había encarnado, entonces aún no había venido a Israel. Entonces, por lo tanto, como dije, desde ahí vienen todas esas costumbres religiosas, y ahora el Señor, a través de esta visión, nos quiere abrir los ojos, nos quiere abrir el corazón, o sea, nos quiere abrir los ojos espirituales para que nosotros entendamos. Entonces, y también en el capítulo, regresando al capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, también ahí está representado ahora el sistema religioso. Recordemos que ese es un símbolo, Babilonia es un símbolo de todo el sistema religioso que hoy existe, encabezado, y no lo podemos negar, porque está encabezada desde esa época por la iglesia romana. Porque la iglesia romana fue la que adoptó todas esas costumbres, todas esas religiones, la que hizo esa mezcla o sincretismo religioso para que también se viera cómo se podía aplicar a Jesús. Y desde ahí viene todo lo que ahora nosotros conocemos. Entonces, estas dos mujeres no son identificadas. Aquí prácticamente no son identificadas explícitamente, pero parece ser que son los medios que el Señor está utilizando para que esa maldad religiosa la vuelvan a llevar a donde corresponda, y en su momento será que destruida, porque el sistema religioso, y lo vemos, e insisto, lo vemos en Apocalipsis capítulo 18 y 19, ¿cómo va a ser destruido? Va a ser quemada. El mismo anticristo que va a venir en esa época, que va a estar rigiendo al mundo con una sola religión, con un solo gobierno, con un solo ejército, una sola, vamos a decir, una sola moneda, una parte de la economía va a estar regida solo por una moneda, por una misma moneda en todo el mundo. Entonces, todo eso va a ser destruido. Y como el anticristo viene para reinar sobre el mundo, y él también no va a permitir que nadie más tenga otra idolatría, sino que solo a él lo idolatren, porque a él tienen que reconocerlo como Dios, y se sentará en el templo que se construirá, que sería el tercero, en el periodo de la semana 70, que se construirá, en donde van a originarse nuevamente los sacrificios, porque está preparado ya para que sea construido ese templo, y luego pues también el sacerdocio, o sea, los levitas que van a estar ahí y van a comenzar a hacer sus rituales. Entonces, a esos rituales son los que se va a oponer el anticristo, y por eso esta ramera, que dice también en Apocalipsis, va a ser quemada, va a ser destruida, y todo el mundo que la idolatraba, todo el mundo que a través de ella hacían fortuna, entonces se van a lamentar allá en el mar en sus barcos, y todo el mundo, en el mundo entero, pues también va a haber esa conmoción. Ahora bien, por eso dije que las mujeres, ahora, con respecto a las cigüeñas o las alas de cigüeña, podríamos decir que también estos son animales inmundos, según Levítico, son animales inmundos, y podríamos decir, ¿verdad?, o pensar de que la misma iniquidad se está encargando de destruir a la iniquidad. Sin embargo,
Pues como decía, también lo podemos aplicar a estas dos mujeres. Esto, pues, como dije, no es fácil de entender, no es fácil de desarrollar y tampoco es fácil de explicar. Sin embargo, podríamos decir que Israel, en el capítulo 12 de Apocalipsis, es considerada la mujer, es considerada como una mujer, porque en el Apocalipsis 12, lo vamos a leer porque dice, del 3 en adelante, dice, también apareció, dice, la señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrasaba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, a su hijo tan pronto naciera. Y dice el 5, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por nuestro Padre Celestial, para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, por 3 años y medio, ¿sabe? Entonces, esta mujer, algunos la identifican como la iglesia. Ahora, aquí hay un detalle. Vamos a separar la iglesia tradicional o la iglesia romana de la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica no estará en ese tiempo, ya no estará sobre la faz de la tierra, sino que está en los cielos. Entonces no puede ser la iglesia, si la aplicamos a la iglesia evangélica, no la podemos meter en esa parte, entonces no es. Ahora, que algunos que dicen, o algunos crean, porque como ven a esta mujer como la Virgen María, ¿verdad? La que también el romanismo ha idolatrado, entonces, pero tampoco es, porque el sistema religioso va a ser destruido por el mismo anticristo. Él surge para que el romanismo, la iglesia romana, suba, ¿verdad? Alcance los méritos necesarios, habidos y por haber, terrenalmente hablando. Pero, porque, ¿sabe? El anticristo va a utilizar a la iglesia romana para darse a conocer, porque la misma iglesia romana es la que ahora está promoviendo el ecumenismo. Entonces, el anticristo es astuto y va a utilizar la religión para también él seguir con la religión, pero ya de parte de él, no la religión que ahora se tiene. Entonces, esta mujer que es, entonces nosotros bíblicamente la tipificamos como Israel. ¿Por qué? Y fue la nación de Israel, bueno, vamos a hablar de María, la esposa de José, que era una israelita. Ella era israelita. Y ahí nació nuestro Señor Jesucristo en Belén, o sea, en la tierra de Israel. Por eso ahora mismo muchos judíos reconocen de que Jesús era un judío, porque la pregunta surge cuando le dicen a alguien, mira, ¿y Jesús es judío o es palestino? Y viene la historia también de todo del nombre palestino, de dónde procede, que eso procede después del gobierno romano. Entonces todo eso indica que Israel va a ser perseguida en ese momento por el anticristo porque quiere derrotarlo. Entonces, la mujer que aparece en el capítulo 12 representa a la nación de Israel, de donde nace nuestro Señor Jesucristo, y que posterior a su crucifixión y todo, pues porque solo vivió 33 años en la tierra, pero ha sido levantado al cielo, en donde ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial e intercede por nosotros. Entonces, ahí estamos identificando a una de las mujeres, o sea, aplicándola según la Biblia
a lo que significa esta parte. Ahora, vamos a ir a Efesios capítulo 5, en donde estamos identificando a la segunda mujer, y esto es lo que corresponde lo que es prácticamente la iglesia. Dice en el 21, someteos, Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. La casada esté sujeta a su propio marido, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para ser santificada, y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la iglesia es tipificada como la esposa de Jesús. Entonces, es porque aquí está haciendo una comparación de la iglesia como esposa y de la iglesia sumisa a nuestro Señor Jesucristo, y que has venido a ser limpiada y lavada a través de la palabra. O sea, que yo en este sentido, bueno, alguien me lo enseñaba y por eso lo estoy diciendo. En un seminario que nosotros tuvimos, o sea, en el cual yo participé por más de 6 años, en donde nos enseñaban toda la Biblia, todos los 66 libros de la Biblia. Por eso ese seminario duró todo ese tiempo, porque no se estudiaba la palabra a la pasarraya, sino que pues había que analizarla, había que verla, y claro, teníamos la dirección del maestro, un catedrático, que nos enseñaba la Biblia. Entonces, bajo ese sentido, ahí aprendí, en ese caso, a identificar bíblicamente, o bajo el sentido espiritual, que la otra mujer se trataba de la iglesia evangélica que hoy pues está en el mundo, y está para ayudar a descontaminar a través del evangelio, o sea, aplicándolo a la gran comisión, llevar el mensaje de la salvación para convertir más discípulos para el reino de Cristo, o sea, más discípulos para el Señor, para que la iglesia cada día vaya creciendo. Entonces, cuando analizamos que cuando pregunta él, ¿verdad? Entonces el ángel le hablaba conmigo en el 10, ¿a dónde llevan esa medida? Y él me contestó, van a construirle, o sea, pero antes miramos lo que dice el 9. Miré otra vez y vi aparecer 2 mujeres, tenían alas y el viento las impulsaba, eran alas como de cigüeña y llevaban la medida por los aires. O sea, vienen las 2 mujeres tipificadas ahí con alas, aunque dice de cigüeñas, y por eso decía de que no importa la figura, porque como dije, en Levíticos aparece que la cigüeña es un animal inmundo, y alguien estaba diciendo, bueno, si es un animal inmundo, quiere decir que el Señor está utilizando a la misma iniquidad, al mismo mundo, a la misma maldad, para que lleven la maldad a donde corresponde. Sin embargo, pues, de la manera que sea, pero bíblicamente yo lo estoy presentando para que nosotros podamos identificar espiritualmente a las 2 mujeres como Israel y la iglesia. ¿Por qué razón? Recordemos, Israel fue escogido para que fuera ejemplo a todas las naciones. Israel fue escogido y el Señor le dio sus normas para que vivieran conforme a ellas. O sea, todos los mandamientos que encontramos en la ley, que son 613 mandamientos, incluyendo los 10 mandamientos que aparecen literalmente en la Biblia. Entonces, nuestro Padre Celestial, a través de Moisés,
dictó una ley de cómo debería de vivir el hombre que es temeroso a Cristo, del hombre que es temeroso a nuestro Padre Celestial, del hombre que no se quiere, que no, o sea, el Señor está interesado, que desde ese entonces estaba interesado en que el hombre no se contaminara con el mundo, no se contaminara con la maldad, no se contaminara con toda la religiosidad, sino que creyeran fielmente en Él. Entonces, Israel pierde ese papel por su incredulidad, aunque cuando Cristo vino, pues muchos judíos creyeron en Él, empezando por los apóstoles, y también hubieron muchos seguidores que andaban con Jesús en el momento de que Él estuvo predicando el Evangelio allá en Israel en ese momento. Ahora, posteriormente a eso, vamos a decir que el pueblo de Israel vino en una decadencia espiritual. Y es ahí donde, a través del apóstol Pablo, nosotros aprendemos, a través de Mateo, en donde nosotros aprendemos que la iglesia ahora tenía el papel fundamental de llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra, para que todas las personas vinieran a sus pies. Entonces, eso ha permitido, así en buen salvadoreño, mantener a raya que el pecado, mantener a raya la costumbre o la costumbre religiosa, para que no siga contaminando el mundo. Sin embargo, vamos a decir que eso no se ha logrado en un 100%. ¿Cuándo se va a lograr en un 100%? En el periodo milenial. Porque entonces viene Cristo, y acordémonos que todo esto apunta, esta es una profecía que apunta inclusive para los últimos tiempos, en donde toda la religiosidad, todo el sistema religioso va a ser destruido por nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice en el versículo 11, cuando Él pregunta que para dónde la llevan, dice en el 10, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Sinar es Babilonia. Y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base, lo que dice en la versión actual. Y él me contestó, van a construirle un templo en Babilonia. O sea, recordemos que nuestro Padre Celestial, y a través del poder del Espíritu Santo, Él no vive en templos construidos con la mano humana. Él no vive en un templo construido por las manos del hombre. Ahora, Él vive en nosotros, que somos humanos, vive en nosotros en un templo humano. ¿Por qué? Porque Él vive en nuestros corazones. Entonces, todo esto que he hablado, y lo estoy repitiendo, entonces todo esto tiene, como dije, tiene una relación con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Apocalipsis 17:18 encontramos la destrucción de Babilonia religiosa y la Babilonia económica. O sea, la que tiene todo el poder del mundo. Entonces, según estos capítulos, apunta ¿a quién? Al sistema religioso romano que hoy conocemos. Apunta al sistema religioso romano. ¿Por qué razón? Porque allí aparecen sus vestimentas, allí aparece también el vaso que se usa cuando hacen sus misas y todas esas cosas, en donde toman el vino. Entonces, todo eso, como repito, apunta al sistema religioso encabezado por la Iglesia romana, porque la Iglesia romana es la que está ahora a la cabeza y está iniciando para que se haga una sola religión en el mundo. Entonces, por eso dije, el anticristo va a utilizar el sistema religioso actual para llegar al templo, hasta el templo de Dios, o sea, en Jerusalén, y ahí convertirse en el nuevo Cristo, en el nuevo Dios, pero es una imitación, porque el verdadero Cristo aún no ha venido en ese momento, sino que le va a dar chance al anticristo, al opositor, de que para que todos aquellos que no creyeron en Jesús, a todos aquellos que rechazaron el Evangelio, para todos aquellos que no creyeron en la verdad del Evangelio, entonces sean engañados por el anticristo. Y eso va a venir a terminar con la destrucción de todo el sistema religioso y de toda la oposición que hay contra nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Por eso decía que esta profecía está anticipando el juicio venidal sobre la maldad en el mundo, o sea, la maldad religiosa con la cual el mundo ha sido contaminado. Y también, como decía, que en Apocalipsis se describe cómo Dios juzgará a Babilonia, la grande, o sea, la gran ramera, el sistema mundial corrupto antes de la segunda venida de Cristo. O sea, recordemos, porque en la gran tribulación, en el juicio, es que es vencido todo esto, porque nuestro Señor Jesucristo viene a juzgar. Nuestro Señor Jesucristo ya no viene como Salvador, ahora viene a juzgar porque ha recibido toda autoridad de parte del Padre. Por eso en Apocalipsis 19, en donde aparece que Él viene montado en un caballo blanco, y que también vienen todos sus santos con vestiduras blancas, que significa victoria, y vienen montados también en caballos blancos, o sea, que vienen a conquistar y a derrotar toda la maldad. Claro, podríamos decir que vienen ángeles que siguen al Señor, y también viene la iglesia que fue levantada, que fue arrebatada, que estuvo por ese periodo de 7 años en la presencia de nuestro Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el palacio celestial, en donde Jesús ha sido coronado como rey, en donde Jesús ha sido embestido con esas ropas reales, y se le ha entregado el cetro de la justicia para que venga a reinar al mundo durante el periodo de 1000 años. Pero antes de eso tiene que destruir toda la maldad. Por eso hay un versículo que dice que serán puestos sobre sus pies, que sus enemigos serán el estrado de sus pies, en donde el Señor viene al mundo a regir. Entonces, pues podríamos decir, como repito, que esta visión nos enseña que nuestro Padre Celestial tiene el control y destino de la maldad, y que a su tiempo la removerá completamente, que a su tiempo la destruirá. Y también nos muestra que la iniquidad tiene un lugar designado para ser destruido, ¿verdad? O sea, llamándolo el sistema religioso que ahora existe en el mundo y que será completamente destruido. Y también vamos a decir que así como le hizo el llamado a Israel, o Israel en aquel momento sí va a vivir una verdadera santidad. Israel se va a convertir a Jesucristo, va a reconocer que Jesús es el Salvador. Entonces también así a nosotros nos puede también hacer el llamado a través de esta palabra. ¿Para qué? Para que también busquemos esa santidad, que vivamos de acuerdo a sus nombres y a su palabra, y no de acuerdo a nuestra propia voluntad o de acuerdo a nuestro propio pensamiento. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no tiene que ser parte del sistema religioso y de maldad del mundo. La iglesia tiene que apartarse completamente para nuestro Padre Celestial, para su Hijo, porque acuérdese, la iglesia va a ser, hoy es la prometida, pero en aquel día va a llegar a ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, creo que en esta palabra, como dije, no es fácil de comprender, pero tampoco es difícil, porque si aprendemos o leemos la Biblia, vamos a encontrar la respuesta que nosotros andamos buscando, y lo podemos aplicar muchas veces a los versículos que no son tan fáciles de entender. Entonces, mis queridos hermanos, espero pues que cada uno de nosotros aprendamos de la palabra, reconozcamos que el único medio que nosotros tenemos para alcanzar la salvación, el único medio que tenemos para purificar nuestra mente, nuestras almas, nuestro espíritu, son la palabra, con la ayuda del poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Y también que tenemos que ser opositores
a todas aquellas malas enseñanzas. Tenemos que ser opositores a todas aquellas costumbres que en nada nos utilizan, que para nada sirven para el crecimiento espiritual, sino al contrario, que esas cosas son los que nos están contaminando hoy en día. ¿Por qué? Porque muchos siempre estamos creyendo que debemos participar de lo santo, de la mesa del Señor, pero también estamos creyendo que podemos participar de la mesa del mundo, o sea, de la mesa del diablo. ¿Por qué razón? Porque, mire, cuando hay festividades en cualquier parte del mundo, en cualquier país, festividades locales, siempre hay un Baal. En honor a ese Baal se están haciendo estas fiestas, y es ahí donde el que se dice ser hijo de Dios está siendo contaminado, porque dice, no, si no hay nada malo que yo vaya a la fiesta, no hay nada malo que yo vaya me suba a los juegos mecánicos. No hay nada malo en que yo vaya a comprar un dulce o algo de comer. El asunto es para quién está dedicado. Ese es el asunto. Entonces, y como Pablo también nos enseña que no podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Entonces, cada uno de nosotros debemos de tomar una decisión. ¿A quién servir? ¿Servimos a Cristo o servimos al enemigo? La verdad que es preferible servir a nuestro Señor Jesucristo y estar bajo su dirección, porque Él en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, Él está siempre de nuestro lado y nos ayuda para que nosotros no seamos contaminados por la idolatría, no seamos contaminados con toda la mentira del sistema religioso, y que nos apartemos directamente para Él, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará por llamar a su escogida. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por esta hora, gracias por este nuevo día que nos das, y gracias por esta nueva oportunidad para venir delante de tu presencia. Te ruego ahora, mi Señor, que seas tú, por favor, el que a través del poder del Espíritu Santo puedas ayudar a aquellas personas a entender esta palabra, y asimismo, Señor, que seas tú, por favor, el que dirija sus mentes, sus corazones, para que nos ayudes a apartarnos directamente de todo lo que a ti no te agrada. Así que desde ya, Señor, nos encomendamos en el hueco de tu mano, y pongo en tus manos, Señor, las vidas de nuestros hijos, de nuestros nietos, bisnietos, de nuestros cónyuges, de nuestros padres, de nuestros hermanos en carne, como también por nuestros tíos, primos, sobrinos. Clamamos, Señor, al igual por nuestros suegros y cuñados, y así, papito lindo, a todos aquellos que hemos creído en ti, por favor, guárdanos, protégenos de toda contaminación, protégenos, aleja de nosotros toda maldad, todo mal pensamiento, todo mal deseo, que sea el Espíritu Santo el que tome el control completo de nuestras vidas, para que así, Señor, podamos caminar de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a la dirección que nos das a través de tu palabra. Papito lindo, gracias por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Padre, que puedas tocar mentes y corazones de nuestros familiares que aún, o todos los que forman parte de nuestra familia, que aún no se han rendido a tus pies, que aún no te reconocen a ti como el único Salvador del mundo. Te ruego, papito lindo, que en esta hora puedas tocar sus mentes y corazones, y puedan confesar con sus labios esta oración, o puedan confesar con sus labios que tú eres su Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado,
He orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mi familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, como dije, que hasta aquí el Señor sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, que el Señor me los guarde y me los bendiga. Y sabe, no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones.